8 de la mañana, 23 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial para todo el Valle de Lerma. En el Valle de Sianca estamos saliendo en la 100.1 de su dial FM La Muni. También en Rosario de la Frontera, en la 95.7 de su dial Cadena Atlántida. En televisión, en duples con la señal 2 de aire, la señal 13 de Salta Cable Color y las repetidoras del interior de Nortevisión satelital. También en Rosario de la Frontera en la señal 2 de Frontera Visión. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook TV2 Salta, hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, quiere seguir viendo, escuchando el programa, no se haga ningún problema. A cualquier hora del día usted nos puede ver o escuchar. ¿Cómo hace? Pone TV Canal 2 Salta en el Facebook, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, están en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si se lo perdió ayer, por ejemplo, al Pitbull Botelli que estuvo en nuestro programa o quiere ver alguna otra entrevista o se va a perder la de ahora porque tiene que salir, puede verla cuando usted quiera. Ingresa a nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Allí están colgadas las entrevistas de este año y también del año pasado. Registro de lazos familiares, de obstructores, de lazos familiares. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Está aprobado ya en la legislatura provincial. Las madres protectoras salieron a hablar del tema y está con nosotros para explicárnoslo cómo corresponde Yanela Barros, a la que le damos los buenos días. ¿Cómo está, Yanela? Bienvenida de Buena Fuente. Gracias por el espacio. Es así, venimos a hablar de estos. Primero Sí. hablemos de qué es lo que es Madres Protectora, de dónde sale y qué significa. Madres Protectora hay en todo el mundo, nace desde España, se llega acá a la Argentina también. Somos las madres que tenemos causas y estamos protegiendo a nuestros hijos con causas judicializadas. Somos las que atravesamos un proceso judicial, en la mayoría ya sea por cuestiones de abuso o violencia. Entonces nos hacemos llamar así porque somos las que tenemos que bregar por la seguridad de nuestros hijos y además de enfrentar lo durísimo que es un proceso judicial que con todo lo que esto conlleva. Acá en Salta hay muchas madres protectoras que quizás no sabían que se llamaban así. Desde el año pasado decidí conformar lo que es la organización, justamente porque vi la falta de todo un sistema de asistencia, de abordaje de la situación, desde el momento cero, desde una mamá que se encuentra desesperada de no saber qué va a hacer, si, cómo denunciar, por qué, o sea, a qué es lo que se va a enfrentar, o ya denunciada la causa, de ver cómo dilatan la causa en el Poder Judicial, la inoperancia del Poder Judicial, la revictimización de los hijos, lento accionar, que es donde la ves a las mamás desesperadas, porque obviamente, o sea, están atacando algo fundamental, lo más doloroso para una madre, que es un hijo. Y hablamos de la justicia salteña y siempre decimos que es una justicia machista y conservadora. ¿Eso sufren las madres protectoras? Somos las que más sufrimos, porque desde el momento cero que llegamos al Poder Judicial, somos estigmatizadas como las resentidas, que vamos y hacemos denuncias falsas, que nos queremos llenar de plata. En algún momento escuché un montón de situaciones cuando nosotros estamos yendo a buscar la protección de nuestros hijos. Eso es lo fundamental y quiero que la sociedad en su conjunto entienda que sí, como dicen, ay, pero hay mamás que quieren hacer, no, hay estadísticamente, si te pones a hablar, la mayoría de los casos judicializados que hay son de mamás, o sea, son las mamás las que van, hacen la denuncia, son las mamás que siguen el proceso judicial y todas vienen, la mayoría, de un contexto de violencia intrafamiliar y de la violencia de género. Y obviamente que hablamos de un poder judicial sumamente machista, conservador, como dicen, y que esto nos ataca. Ya llegamos con la estima esto de que somos
somos mujeres que por ser mujeres ya estamos siendo estigmatizadas y más aún siendo mamás, que es como que siempre quedamos en el foco. Desde el momento cero que una mamá hace una denuncia, sobre todo acude al Poder Judicial por una denuncia de abuso, en primer momento antes se los acallaba a los chicos, o sea, antes en otras épocas, primero era que los niños mentían. Después, ahora, últimamente, lo que es, apenas llegas al Poder Judicial en una denuncia de abuso, es que la mamá miente. Que la mamá miente porque ya no les pueden, ya no pueden, o sea, después de las convenciones y tratados internacionales de los derechos, es que el niño no miente, entonces ahora ya se le acusa a la madre y también a los profesionales, ya sea psicólogos, maestros, que a veces son los que descubren este tipo de abuso. Entonces, ya es un ataque en general y justamente como dicen, y escuchaba también hablar a reconocidos jueces y todo que a nivel nacional que realmente están trabajando por las infancias, que se dan cuenta que decir al abusador o al violento le sale todo bien y no así, o sea, la madre tiene que empezar a hacer, desde el momento cero que llega, es como que es la más hostigada y empieza a ser hasta investigada la mujer a ver si no está mintiendo. Y eso En vez de pone, en investigar vez la de denuncia, investigar primero se la a la investiga madre, a la a ver si madre. está mintiendo, y ahí es donde también decía esta estima de decir, o sea, queda en segundo plano el delincuente, el abusador, el violento, y pasa a ser la mujer el foco de investigación. Vos decías perfectamente, hay muchas madres protectoras que lo son, pero no No lo lo saben. saben que son. ¿Cuántas están conformando lo que es madres protectoras? Decir a la audiencia, a la cámara número 3, a la señora que está en su casa, a la señora que nos está escuchando en su radio, en la radio, ¿cuándo es una mamá protectora y qué es lo que tiene que hacer? Porque eso es fundamental. Una mamá protectora es una mujer que acude a la justicia para buscar la protección del hijo y ahí también donde al último venimos a involucrar también a las mamás que buscan una cuota alimentaria que es para defender los derechos del hijo y eso te conlleva a llevar un proceso judicial muy durísimo de ataques realmente desde la justicia y ve ese sentido de desprotección que sufren las infancias y principalmente nuestros hijos. Entonces, una mamá protectora es la que vela por los derechos de nuestros hijos y la protección, la que cree desde el momento cero en su hijo y en la palabra de su hijo y trata de protegerlo ante todos, el sistema, ante un violento, ante un abusador. Esa es una mamá protectora. Hay familias protectoras también, pero, como digo, nosotros las mamás protectoras sobre todo contamos, por así decirlo, con el estigma sobre todo en el Poder Judicial y en todos lados, de decir que siempre se nos pone en tela de juicio lo que uno está diciendo, como que fuera que uno es mentira, la misma familia del abusador y todo el contexto que siempre cree en el abusador y no en el niño, que es lo que ahí es donde hay que poner también el foco, de creer siempre en el niño, de creer de que una mamá no va a llevar un proceso judicial de tan largo como es esto y tan duro, porque es muy revictimizante tanto para el niño como para la madre, por mentir. Ninguna persona que denuncia un abuso es mentira. De 100 casos puede ser uno, pero todos los casos son realidades y un niño no puede mentir sobre un abuso sexual. También queremos sacar este mito del inexistente síndrome SAP, que es el síndrome creado por un... ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Inexistente síndrome SAP. Inexistente o falso síndrome SAP, que es un síndrome creado por un pedófilo confeso en Estados Unidos, Richard Garner, que en su momento él era psiquiatra y atendía y además era un abusador. Él era un abusador que él confesó y que para tratar de encubrir los abusos que él hacía, intentó crear un síndrome, un falso síndrome, de que la mujer manipula al niño para que hable o diga que fue abusado. Entonces, como que la mujer implanta esto en el niño para que diga que fue abusado y la verdad que fue totalmente repudiado este síndrome, está desaprobado totalmente, no puede ser usado tanto ni en el Poder Judicial ni en una pericia psicológica, pero lamentablemente terminan dándolo vuelta y terminan las defensas argumentando esto. O sea, argumentando de que la mamá miente, de que la mamá por venganza trata de implantar esto al niño,
de que no es, de que la mujer está loca y bueno, por esta cuestión quiere denunciar y no ven el contexto en general y lo peor es acallar la voz del niño, que es lo fundamental, que es lo que siempre hablamos y es lo que tratamos de visibilizar constantemente, de creerle siempre al niño, que los niños no mienten, que un niño que está inclusive con miedos y con todo, volverlo o tenerlo, por ejemplo, en los contextos de violencia, donde salen de un hogar de violencia y donde el niño está viendo constantemente cómo el agresor o el violento violenta a su mamá delante de él, que también es violencia hacia él, la violencia psicológica, que él está, el miedo, y que, por ejemplo, una mujer llega al Poder Judicial buscando que se la proteja por esta violencia, no solo en los juzgados de violencia desestiman esta situación, porque estamos viendo denuncias de violencia y en los juzgados de violencia que la están desestimando, sino que dejan un sentido de desprotección a la mujer y sobre todo a los niños. O le dan consignas policiales para las mujeres y los juzgados de violencia se olvidan de los niños. Se están olvidando los niños y entonces decir, bueno, tienen las medidas cautelares de prohibición de acercamiento, una perimetral para la mujer y no así para los niños. Y los niños tienen que terminar revinculándose o vinculándose con estos violentos. Y a su misma vez, después ahí es donde viene la violencia vicaria, donde el agresor, ya sea por cuestiones de la violencia, sigue ejerciendo la violencia económica o también ejerce la violencia hacia los niños para vengarse de la mujer, que vemos en muchas cuestiones, como fue hace poco el tema de que un tipo se llevó al niño en un régimen de visita, se terminó matando a él y al niño para vengarse de la mujer y vemos muchas de estas cuestiones también y ahí es donde se involucran todo este tipo de violencia y donde la justicia tiene herramientas para frenarla y no lo hace, donde estamos viendo jueces que que como decimos son machistas, jueces y juezas, o sea que no dejemos de lugar esto, y que realmente cuando una mujer acude a buscar ayuda, siempre están esperando que la mujer llegue en un cajón más o menos, como para creer. Pero en medio de esto, como digo, la desprotección total hacia el niño, porque si vemos que un adulto que puede hablar no se lo protege, donde estamos en un mundo adultocentrista, ni que hablar de los niños, es gravísimo la constante revictimización, nos hacen esperar, por ejemplo, 2 años para hacer una pericia psicológica. ¿Cómo 2 años? 2 años para una pericia psicológica en el Poder Judicial. Vamos a ampliar esto, por supuesto, le decimos, Jessica, a la audiencia que está con nosotros sentada en nuestros estudios, Yanela Barrios, ella es de Madres Protectoras Salta. Lo que quieran comunicarse, mandar mensajes, hacer consultas y demás, ¿a dónde lo pueden hacer? Audiencia nos contacta a la línea 387 41 47 505 al 387 48 58 977 y nos llaman al 421 4208 y 421 41 99. Decíamos, cuando la mujer concurre a buscar ayuda, espera que estén en un cajón para recién ayudarla. Lamentable lo que pasa en la justicia y a ustedes les generó una alerta este registro de obstructores de lazos familiares. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Explíquenle bien a la audiencia, Yanela. El registro dice que quedarían en un registro las personas convivientes con el menor luego de una situación de separación. Como decimos, en la mayoría somos las mujeres las que terminamos haciéndonos cargos, sobre todo en los contextos de violencia, las que terminamos a cargo de los niños y somos las que creemos en los niños y donde hay tantas propagandas que dice de denunciar cuando hay estas situaciones y todo, bueno, acudimos a la justicia como realmente se nos muestra en todos lados y para proteger a nuestros hijos. Y en este registro quedaríamos la mayoría mujeres, es un registro que en su momento, como dicen, y lo están tratando de mostrar inocente, cuando de fondo no tiene nada de inocencia, porque es un registro que viene a callar la voz del menor, porque, por ejemplo, desde que se inicia un proceso judicial, hay veces, como decimos, la inoperancia de la justicia o el lento accionar hace que no en el proceso judicial penal, ya sea por violencia o por abuso, no se lleva una investigación, eso quiere decir que no llega a un juicio. Hay muchos casos que no se llega a juicio y más en casos que no son denunciados, pero en casos que no llegan a juicio hay un progenitor que queda sobreseído o al no llegar no es inocente, pero sí sobreseído o queda
con la mala investigación que no se llega a su fin. Entonces, en este sentido, el progenitor acude a la justicia a decir que quiere revincularse con el niño y los jueces van a terminar revinculando a niños con abusadores y violentos porque lamentablemente, como decimos, no solo es una justicia machista que no tiene ni una perspectiva de género ni una perspectiva de infancia dentro, sino que aparte no escucha la voz del menor. Estamos diciendo que es fundamental escuchar la voz del menor, pero en la justicia lamentablemente no lo están haciendo, en la justicia salteña sobre todo. Nosotros, no me quiero ir más lejos, quiero hacerme el enfoque Sí, de esto en un momento. acá en Salta, Sí. porque es de lo que No, estábamos pero, hablando. o sea, nosotros ya pedimos reunión en el Poder Judicial, tanto con la Presidenta de la Corte, con el área de las fiscalías, con el área, ahora estamos pidiendo con las asesorías que tienen, que hay veces vemos que también en la inoperancia, cómo actúa en este sentido de realmente no proteger al menor como tendrían que hacerlo. Y donde nos dicen que ya hay una perspectiva de género dentro del Poder Judicial, o sea, no se está respetando la ley Micaela, que tendría que ser respetada, donde vemos que no hay esta perspectiva de género que a nosotros nos dejan de decir, nos pueden manifestar y decir sí hay, pero no la hay, porque justamente la conciencia, o pueden tomar la capacitación de la ley Micaela y no lo hacen a conciencia, la estructura que tienen ya sumamente machista los hace a que sigan revictimizando y violentando. Entonces, tenemos un registro donde la mayoría van a ser mujeres. Un registro que este registro lo que viene a poner en tela también de decir que es antiderecho, porque no solo acalla la voz del menor y Además, viene... es increíble que la mujer que se queda con el hijo, que lo cuida, que lo protege, sea la obstructora. Exactamente, quedamos en lugar de Ustedes son obstructoras. los obstructores, o sea, lo que se hacen cargo de todo después de que el niño sufrió un abuso, violencia y Sí, todo lo demás, terminan siendo los obstructores. obstructores. Exactamente, exactamente. Las cuestiones de violencia también, esto se va de violencia y de los deudores alimentarios, porque los deudores alimentarios van a ir a exigir a vincularse con los niños y la madre no puede decir no porque hay esta situación o en los casos de violencia no, porque la justicia va a decir si vos no dejás que se vincule el tipo así sepas vos cómo es, porque la justicia no investigó, vos vas a saber y vas a estar en riesgo de entregarle tu hijo a un violento, un abusador, y la justicia te dijo que lo entregues y la mujer va a tener que entregarlo porque si no, son tan graves las sanciones que impone este registro, como de no poder manejar cuentas bancarias, que es lo básico, que es derecho de todo el mundo, no poder pertenecer a un puesto laboral público, o sea, de estar en la administración O sea, pública. aclaremos, la persona que se queda con el niño, que en este caso es la madre, pasa un registro de obstructor en el caso que no deje vincularse nuevamente con el padre abusador, O con con el padre violento o con el padre deudor. Exactamente. Si la mujer hace eso, no puede tener una cuenta bancaria, no puede acceder a un cargo en la función, en la administración pública. Si tiene el cargo, ¿qué le pasa? La retiran, no puede recibir una ayuda social. O sea, estamos diciendo que la mujer que sale en un contexto de violencia se le están haciendo, hay políticas públicas como el acompañar para, para venir en cierto modo, a sostener por un tiempo este tema de la violencia que está saliendo, y estamos diciendo que va a quedar un registro que pierde esta ayuda, que son políticas públicas para sostener en este momento tan difícil. Estamos diciendo que no se puede inscribir en una vivienda social. O sea, lo grave, si una mujer sale en un contexto de violencia o para salvar a su hijo de un abuso y no poder inscribirse en una vivienda para salvar a su hijo, o sea, sería gravísimo. Encima no nos olvidemos y que pongamos en el foco fundamental, como siempre digo, en el niño que atraviesa de salir de un contexto que le cuenta a su mamá que fue abusado, Sí. y que su mamá le cree y acude a la justicia a buscar esta justicia para protegerlo. Además, un niño nunca va a inventar que fue Nunca abusado. va a inventar. ¿Cómo se le ocurre Claro. a alguien que un chico va a inventar que fue abusado? Nunca. Hablemos, bueno, ¿esta ley en qué condición está? ¿Cómo está? Ya pasó de diputados, volvió a un análisis en diputados, volvió a senadores, está con media sanción en senadores, o sea, está a punto de salir.
Nosotros presentamos desde muchísimas organizaciones, más de 100 organizaciones, entre organizaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, de la RONAT también, que pertenecemos a la red de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Se presentó desde el Colegio de Abogados, se presentó desde varias organizaciones feministas también, porque se vincula directamente, pedidos de audiencia y documentos. ¿Por qué nos oponemos a este registro? Lo presentamos en la Cámara de Senadores ya desde hace 5 meses, desde antes de las elecciones. ¿Nunca se reunieron con ustedes, Nunca. ni de la Corte de Justicia, ni del Senado, ni nada? No. El único momento que tuvimos en el Poder Judicial fueron reuniones con el área de género, que es con la jueza Sandra Bonari, en las semanas anteriores, donde nos dijo que están trabajando para que se mejore el sistema, todo, pero o sea, son todas cositas mínimas donde nosotros vemos que tiene que tener un impacto mayor, porque no podemos seguir en esta situación de revictimización, tanto las víctimas, o estamos diciendo que la justicia es cómplice de los abusadores y de los violentos, y eso lo estamos viendo todos los días. Entonces, desde ese lado, presentamos al Senado como corresponde, pedido de audiencias, pedimos el llamado al diálogo, porque, o sea, fue una ley que no la veamos inocente, es una ley que en otras provincias se trató de implantar, que viene implantada por las redes de pedofilia a nivel nacional. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Son leyes creadas, las redes de pedofilia lamentablemente se infiltran, y lamentablemente esto hasta yo hay veces corro peligros en decirlo, pero las redes de pedofilia lamentablemente a nivel nacional tienen mucho poder. Ese poder que tienen, que no tenemos una mamá común que va a hacer una denuncia que a veces no puede ni pagar un abogado. No, estas son redes que a nivel nacional y mundial se mueven con muchísima plata. Entonces van tratando de implantar en las provincias, ya sea pagando políticos, financiando campañas políticas, el tema de implantar esta ley. Queremos creer que este sentido, como dicen, y tratando de decir que lo hicieron inocentemente, sin saber realmente la gravedad de la situación, y como dicen, ignorando realmente la situación de fondo porque no se habló a las organizaciones. Queremos creer que es eso y no que... Esta ley es proyecto del electo intendente Emiliano Durán. ¿Habló él con usted? Porque él dijo en un medio de comunicación, esta ley fue mal interpretada. Exactamente. Él salió a decir esto cuando estuvo en campaña. Nosotros venimos con esta lucha desde antes de campaña, desde el momento que lo sabemos que la aprobaron. No es una ley, o sea, justamente él viene a querer darle el tinte romántico, o por así decirlo, o el tinte inocente, y no tiene nada de inocente, porque decir que es una ley antiderechos que viene a atacar los tratados internacionales, tanto de derechos de niñas y adolescentes, como las convenciones internacionales de erradicación de violencia hacia la mujer, no tiene nada de inocente. Como él la quiso mostrar, no es así, por eso es que lo ¿Y él se reunió con ustedes? No, con nadie. ¿Pidieron audiencia Pedimos con él? audiencia con él, con todo el Senado, con la comisión que lo trató, que es la Comisión General, es más, no lo trató una comisión específica, que hay un área de la mujer, no lo trató, la Comisión de Género no lo trató. Nos reunimos con solo un senador, que es el senador Guayar, que en ese momento, hace 4 o 5 meses, nos dijo que iba a ver qué podía hacer. Por otro lado, extraoficialmente nos dijeron que no lo iban a tratar por el tema de campaña, para que esto no sea perjudicial para el señor. Nos censuraron en los medios, hay un montón de notas que salieron acá en Salta que no las pasaron. Entonces estamos viendo que donde quisieron acallar... ¿Usted cree que lo censuraron porque él era candidato? Exactamente. Creemos que lo censuraron porque él era el candidato, y esto no es algo que fue, por eso hoy por hoy lo sigo, ya pasaron las elecciones, tenemos un intendente electo que estamos diciendo que hizo una ley que para nada viene a solucionar la situación de los niños, porque ya hay herramientas en la justicia para que estas situaciones se solucionen, pero no son empleadas como corresponde tampoco, que ya hay una ley que prevé que tiene que haber un decreto sobre la ley 6072, que es la ley de impedimento de contacto, que ya está, que todavía están pidiendo a nivel nacional los diputados la derogación de esta ley, porque siempre termina atacando a las madres protectoras cuando salen a denunciar, y ellas dicen que impiden el contacto con el otro, pero obviamente una mamá que escucha a su hijo que fue abusado, de por vida no va a querer que vuelva a ver ese abusador, ese violento. Entonces, y la justicia te obliga a que los revincules. Y con este registro peor, o sea, es sancionar. En su caso, la causa que usted presentó a la justicia, ¿cómo quedó? ¿Qué pasó? Yo todavía tengo el juicio en octubre. Todavía tiene el juicio en octubre. Sí.
O sea Estoy que está esperando, dependiendo de estoy eso. dependiendo ¿Y de hace cuánto tiempo? eso. Ya van a ser 4 años. 4 años. Cuénteme cómo es el tema que recién el chico declara a los 2 años. Por el tema pandemia en ese momento decían que sí, pero yo estoy viendo varias causas de 5 y 6 años. O sea, cuando vienen hay mamás que se acercan y me dicen mi causa ya va a cumplir 6 años y no me han dado fecha de juicio. Entonces vos estás diciendo, van a pasar 6 años, no le van a dar más fecha de juicio. O capaz que hubo un juicio abreviado y esa mamá no lo sabe porque la justicia no le avisó, no le informó, porque jamás tampoco se hizo la investigación de llamar a un circuito cerrado, llámale circuito cerrado cámara Gesell, o porque jamás se lo llamó a pericia psicológica al menor, porque realmente eso es lo que estamos viendo en un montón de causas. Eso pasa, no hacen pericia y el chico demora a veces hasta en 2 años en Y claro, declarar. ya es cuando, y estamos viendo la edad cronológica del niño, donde, por ejemplo, son niños muy chiquitos, donde es crucial que se lo tome urgentemente a la situación. Y donde en ese momento hay un montón de niños que hasta que no se dé la imputación, siguen vinculándolo con el abusador o con el violento. Entonces, ve situaciones gravísimas En el caso suyo, ¿lo obligan a vincularlo? con la familia, con la la familia del abusador, que intenta vincularlo con la nena, con el abusador. Claro. Entonces, porque acá no nos olvidemos el contexto también, que la familia, que hay veces siempre termina creyéndole al abusador, que es más la niña o el niño que cuenta esta realidad, la familia es como que se le viene en contra, en vez de creer en el niño, termina creyendo en el abusador. Entonces, en esto, no solo la familia, sino la justicia actúa a favor de decir, bueno, tiene que revincular para esto, para proteger estos lazos familiares cuando vemos que son situaciones gravísimas. No estamos hablando de que lo retó, ni aún así tendría que ser, porque el maltrato en ningún sentido lo vamos a permitir, pero estamos hablando de cuestiones gravísimas. Imagínense y vean desde este lado. Una mujer que fue abusada, violada, no se le obligaría jamás a sentarse a tomar un café con su abusador. Claro. Pero una niña que fue abusada, a la larga o a la corta, terminan obligándola que se vincule con el abusador. Y eso es lo grave. Eso es lo grave de que no ven el adultocentrismo, la falta de perspectivas de infancia en todos los sentidos que hacen que terminen vinculando a los niños con los abusadores. Y en este sentido, además, vinculando y encima poniéndonos registros, sacando todos los derechos básicos que nos costaron sangre y vidas conseguir a lo largo de la historia, y estamos diciendo un derecho básico como manejar una cuenta bancaria, una vivienda social, que es un derecho fundamental, que son políticas públicas de derecho fundamental, tanto para una mujer como para un niño, y que te dejen en un registro donde vos puedas perder esto por el solo hecho de proteger a tus hijos, es gravísimo. Entonces no le veamos el lado inocente a esto. Por eso pedimos que se nos llame al diálogo a las organizaciones que constantemente estamos trabajando con la temática y sabemos, donde totalmente fue desestimado este llamado. Pedimos que se nos llame un diálogo justamente para esto. En Tucumán hace 2 años la bajaron, porque la provincia podría recibir, también no nos vayamos también desde este lado, la provincia podría recibir sanciones gravísimas, porque hay tratados internacionales de derecho de niña y adolescentes, de la protección, y hay convenciones internacionales de la erradicación de violencia hacia la mujer. ¿Qué pasó en Tucumán? ¿Por qué se bajó? Por este sentido. Apelaron a esto, hubo una reunión en diputados. ¿Cuánto tiempo duró la ley? No duró nada, no llegó. No duró nada. No llegó, llegó a diputados, desde diputados ya la bajaron. Directamente. Desde diputados se analizó, se llamó a las organizaciones sociales que trabajaban en la temática, se analizó la situación, se pusieron a disposición los funcionarios, los legisladores, a trabajar, es más, para revertir la situación que ya viene pasando en el Poder Judicial, que las organizaciones las conocen bien de fondo. Entonces, en este sentido de decir, trabajemos en conjunto para mejorar la situación, no para empeorar, poniendo una ley que no viene para nada a proteger al niño, sino totalmente a desprotegerlo. Usted sabe que a nosotros nos escuchan muchos diputados y también muchos senadores, y también nos ve. A la Cámara 3, ¿qué les dice a ellos? A los diputados, bueno, ya aprobaron y volvió.
tranquila, tranquila. Se cayó el micrófono, lo acomodamos. A ver, ahí voy yo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está correcto. Seguimos. Vamos de nuevo. Sí. A los diputados que ya la volvieron a aprobar, la verdad de que justamente sin conocimiento, Hay quiero muchos creer. diputados, abogados. Sí. Y bueno, porque, o sea, plantearon un caso particular en este sentido, que era un conocido periodista que tenía un sobrino que dice que la ex mujer no le dejaba ver al niño, y en este caso particular se basaron, en un caso particular. Cuando vos vas estadísticamente al Poder Judicial, no te vayas a toda la provincia porque no tienen estadísticas a nivel provincial, menos, o sea, no toman las estadísticas, pero vamos a las estadísticas que están ahora de las Organizaciones Unidas, que sacaron un informe las semanas anteriores. Hay una periodista que sacó un informe muy bueno sobre las estadísticas, y sobre todo en la Argentina, España, de altísimas, las estadísticas altísimas de abuso sexual en las infancias y las estadísticas altísimas de la criminalización hacia las madres protectoras. Entonces, ahí en este sentido, si vos no tomas todo esto y estás hablando de un caso particular, o por ejemplo de decir las falsas denuncias, estás implantando algo gravísimo que vienen por otros lados bregando, ya sea redes, como digo, que trabajan con pedofilia, que son infancias compartidas y todo, que dicen proteger a las infancias cuando lejos están de esto. Y en esto yo sé que me estoy metiendo en muchos terrenos muy complicados, porque son redes poderosas, pero hoy por hoy yo digo de que si acá en Salta estamos callados ante tanta situación de desigualdad, no podemos seguir callados. Hay niños que están en riesgo con esta ley, y esto es lo que le hablo a los senadores ahora que tienen el poder de tomar la decisión, que nosotros pedimos que se nos llame al diálogo justamente para manifestar los que realmente estamos en contacto con la situación y trabajamos día a día, que son un montón de organizaciones que estamos haciendo el trabajo que no está haciendo ni el Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, porque no nos olvidemos de esto, hay un Estado ausente donde nosotros, las organizaciones sociales, con los pocos recursos que tenemos que salir a asistir a estas situaciones gravísimas. Y entonces estamos diciendo que hay un poder totalmente ausente, que encima tratamos de ayudar para mejorar la situación, y que nos encontramos con leyes como estas tan graves que atacan los derechos fundamentales, los derechos humanos. Nos vamos más allá, desde los derechos del niño, niña y adolescente, los derechos de la mujer, pero los derechos humanos. Lo que están atacando son los derechos humanos. Una mujer que sale de un contexto de violencia, una mujer que le crea a un niño que está a los gritos, o hay veces hasta con tanto miedo diciendo a su mamá que fue abusado y que su mamá sale a buscar protección, no está mintiendo. Un proceso judicial es durísimo, es muy revictimizante para el niño, entre medio de todo el hostigamiento que sufre una mamá con esto, porque después la mamá tiene que declarar y tratar de convencer a la justicia que es una buena mamá para seguir, cuando el abusador a veces llega libre a juicio, en muchos casos, en mi caso lo puedo decir. Entonces, hay un montón de situaciones que no está viendo la justicia, que deja de lado, queremos creer inocentemente, pero veamos la realidad. Y esto es lo que le hablo a los senadores: tomen conciencia, esta ley no puede llegar, esta ley tiene que ser archivada directamente, no puede ser ni tratada, es una ley antiderecho, no tiene nada de inocente, y es una ley que en otras provincias la implantaron para que entre la pedofilia a las provincias. Entonces, nos vamos lejos en esta situación de decir, no puede ser aprobada, nos oponemos totalmente de las organizaciones, ya pedimos un llamado al diálogo para que se nos llame, en su momento no fue. Estamos yendo ya más lejos, viendo realmente la realidad, cómo esta ley fue tan perjudicial en otras provincias, que fue aprobada en La Rioja, cómo fue tan perjudicial que lejos estuvo de venir a solucionar problemas, como dicen, de protección, sino que realmente fue un problema más de revictimización, más de violencia y más de lo mismo que venimos atravesando ya. Vamos a ver qué es lo que pasa, y esperemos que los muchachos de la Cámara que están escuchando, que están viendo, lo llamen. Gracias por venir. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, nosotros nos vamos, volvemos mañana a partir de las 7, cuando le digamos que esto se llama De Buena Fuente. Hasta mañana.